Muy buenos días para todos. Vamos a continuar la serie que hemos comenzado y estábamos tratando todos los lunes. Y es la serie que le hemos titulado Tras las huellas del Cordero. Estuvimos estudiando acerca de lo que significa seguir a Cristo. Y estudiamos acerca del apóstol Juan como un tipo de los 144,000. Y luego hemos entrado en materia en cuanto a este grupo que menciona Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 14, los 144,000. Un grupo especial que va a vivir en los últimos días de esta tierra y el cual la sierva del Señor nos insta a que seamos parte de ese grupo. Ella dice: luchaos con todas vuestras fuerzas para ser parte de los 144,000. Ahora, el día de hoy vamos a estudiar en cuanto a cuándo vivirán los 144,000. Recientemente están surgiendo teorías interesantes en cuanto a los 144,000. Algunos dicen que en realidad no todos van a estar vivos, que no todos van a estar vivos cuando Cristo venga. Algunos otros dicen que los 144,000 hay dos remanentes y que los 144,000 van a salir de allá de Israel, literal, de los judíos. ¿Cuándo vivirán los 144,000? En el tiempo de la hermana White habían varias teorías. Algunos de ellos decían que los 144,000 los componen todos los adventistas del séptimo día de 1844. Entre esas la hermana White y la hermana Hastings, porque la hermana White dice que ella, el ángel le diría que estaría con los 144,000. Y cuando el hermano Hastings perdió a su esposa, estaba muy deprimido y la hermana White le envía una carta al hermano Hastings y le dice: no te preocupes, que tu esposa resucitará y junto con los 144,000 verán la venida del Señor Jesús. Eso está en Mensajes Selectos. Tomo 2 si no estoy mal. Así que algunos han llegado a la conclusión que debido a estas declaraciones, Elena White, los pioneros, los que murieron en el Señor entre 1844 y la segunda venida de Jesús serán parte de los 144,000. Muy bien, vamos a ir en detalle en cuanto a este tema. En Apocalipsis 14 leímos en el versículo, ese es Apocalipsis 7. No lo tengo aquí clasificado por versículos. En Apocalipsis 7 leímos acá en este capítulo, en el versículo 14, dice: estos son los que han salido de gran tribulación. Ahora, recordarán los que estuvieron en esa presentación que mencionamos y llegamos a una conclusión que los 144,000 y la gran multitud son ¿qué? Son el mismo grupo. Hablando de ese mismo grupo, dice que estos son los que han salido de gran tribulación. Así que los 144,000 van a pasar por la gran tribulación. Es decir, que estarán vivos cuando sobre este mundo venga el gran tiempo de angustia. Ahora, los dos pasajes que citan los 144,000 en la Biblia de manera explícita siempre son precedidos por la gran tribulación. Por ejemplo, en Apocalipsis 7, que es la primera vez que se nos menciona los 144,000, ¿qué vemos anterior? Vemos el capítulo 6, versículos 14 al 17, donde vemos los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, las personas que se pierden, diciéndole a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y luego se hace la pregunta: porque el gran día de su ira ha llegado. Ese es el gran tiempo de angustia, muy bien, que comienza allí. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Y cuál es la respuesta? En el capítulo 7 la respuesta es los 144,000. Es decir que de nuevo vemos aquí una evidencia que los 144,000 son los que se estarán en pie en el gran día de la ira de Dios.
Ahora, ese mismo patrón lo vemos en Apocalipsis 14, porque ahí se vuelven a mencionar los 144,000 y se mencionan en el contexto después de la crisis final, cuando se forme la imagen de la bestia. Apocalipsis 13, del 11 al 18, vemos esa crisis final, cuando la mayoría del mundo adorará a la bestia y a su imagen y recibirá su marca. En contraste, inmediatamente después, se ven los que se mantuvieron fieles y ganaron la victoria sobre la crisis final, los 144,000. Muy bien, lo vimos también en Apocalipsis 6. Ellen White, en El conflicto de los siglos, páginas 630 y 631, dice ella que los 144,000 son trasladados al cielo entre los vivos. Tristemente, las personas que están diciendo que no todos los 144,000 van a estar vivos, no creen en el espíritu de profecía. Entonces dice, no podemos usar a Elena de White para poder interpretar estas cosas. Pero ya vamos a ver, y lo voy a probar más que todo bíblicamente. Estas solo son pocas de las citas del espíritu de profecía que usaré, pero lo voy a probar bíblicamente para mostrar que los 144,000 estarán vivos cuando venga Cristo Jesús. Ahora, vamos a hacer un paralelo, vamos a estudiar una historia del Antiguo Testamento que es exacta y es un paralelo en cuanto a la historia, el relato de los 144,000, y es la historia de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Ahora, ¿por qué decimos que este es un paralelo que hace alusión a los 144,000? En Apocalipsis 15, versículos 2 y 3, vemos la tercera alusión a los 144,000 en el libro de Apocalipsis. Y aquí el apóstol Juan los ve, nos dice acá, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ahora, aquí el apóstol Juan está viendo a los 144,000. Y noten el detalle, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y su número. Pregunta, ¿la hermana Guaya alcanzó la victoria sobre la marca de la bestia, su imagen, su número? No, porque no se había formado en su tiempo. ¿Ok? Así que este grupo específicamente va a vivir después o durante el tiempo cuando se pase la ley dominical, se forme la imagen de la bestia. Y aquí Juan los ve en pie sobre un mar de vidrio. Y luego dice que allí están cantando un cántico nuevo. Y dice, cantaban el cántico ¿de quién? El cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Miren la canción que están cantando, dice que es el cántico de Moisés y del Cordero. Ahora, ¿dónde vemos nosotros en la Biblia el cántico de Moisés? ¿Por qué se hace alusión aquí al cántico de Moisés? Entendemos el cántico del Cordero, ese sí no se había cantado. Pero ¿por qué otra vez van a volver a cantar el cántico de Moisés? ¿Dónde se encuentra en la Biblia el cántico de Moisés? ¿Éxodo qué? 15, muy bien. En Éxodo 15, casi todo el capítulo es el cántico de Moisés. Pero dice que los 144,000 van a volver a cantar ese cántico. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque los 144,000 van a pasar por la misma experiencia que pasaron los israelitas cuando fueron liberados de Egipto. Entonces vamos a mirar un poco en cuanto a esa experiencia. El trasfondo de Éxodo 14 y 15, que son los capítulos que hablan de la liberación del pueblo de Dios. Ustedes recordarán, eso está en Éxodo 2, 23 al 25, que Israel estaba en cruel servidumbre. Estaban esclavos y cada vez dice la Biblia que se levantó un faraón que no conoció a José. Y dice que hizo más pesada su carga. Estaban en cruel servidumbre. Tenían a un enemigo
que de acuerdo a Ezequiel 29:3 al faraón le llaman el gran dragón. Qué interesante. Ezequiel 29:3 le llama a faraón el gran dragón. Pregunta, ¿los 144,000 también tendrán al gran dragón como enemigo? Claro que sí, el mismo enemigo, el gran dragón. Dios trae el último fuerte clamor a la civilización egipcia por medio de Moisés y su vocero. El mensaje de Moisés fue así. Este fue el mensaje, el fuerte pregón para Egipto. Así dice Jehová, deja ir a mi pueblo. Ese fue el mensaje que Dios envió con Moisés a Faraón. Deja ir a mi pueblo. Junto con ese mensaje, Dios por medio de su instrumento Moisés hizo poderosos milagros. Miren el paralelo. Pregunta, ¿los 144,000 bajo el derramamiento de la lluvia tardía harán poderosos milagros? Claro que sí. Y eso lo dice el conflicto de los siglos. Ahora, esos milagros, ¿qué pasó con los milagros que hicieron Moisés y Aarón? ¿Fueron qué? Fueron falsificados. ¿Recuerdan? Satanás también va a falsificar los milagros del pueblo de Dios e incluso hará que del cielo descienda fuego. Y si algunos se preguntan o no, ese fuego va a ser literal. Satanás se le permitirá hacer un trabajo de engaño. La hermana Boy en inglés le llama the overmastering delusion, el engaño sobreacogedor. Él va a personificar incluso la segunda venida de Cristo Jesús. Y va a hacer descender fuego del cielo y va a decir, así como el fuego del cielo probó que Elías era un verdadero profeta, pues esto prueba que yo soy el verdadero Cristo. Van a haber falsos milagros. Vemos también que debido a la dureza del corazón de Faraón comenzaron a caer plagas. Y esas plagas tenían el propósito de llevarlo al arrepentimiento. Ahora, a diferencia de las 7 postreras plagas, cuando estas plagas cayeron sobre Egipto, aún no se había cerrado la gracia sobre Egipto. Esa es la diferencia, ¿ok? Pero ¿qué pasó eso con Faraón? ¿Qué pasó? Se endureció cada vez más su corazón. Y los egipcios acusaron al pueblo de Dios de ser los causantes de los desastres que causaron la ruina nacional de Egipto. Y ellos veían que en Gosén no caían plagas y que sobre ellos sí caían. Dijeron, eso es culpa de ellos. ¿Serán el pueblo de Dios, el remanente final, serán culpados por los juicios que caigan sobre esta tierra? Claro que sí. Ahora, los egipcios, interesante, ellos veneraban y adoraban al faraón como una manifestación del dios Sol, Osiris, Ra o Aten. Ellos adoraban al dios Sol. ¿Será que habrá una adoración al Sol en los últimos días? La adoración en el domingo, Sunday, día del Sol. Ahora, este cautiverio empeoró cuando Israel procuró guardar el sábado. Recuerden que cuando Moisés regresó, él comienza a hacer reformas entre su pueblo. Y lo primero que les dice es no trabajen el sábado. Así que los esclavos deciden no trabajar el sábado y Faraón se da cuenta que no estaban pisando la paja en sábado. ¿Y qué sucede? Su cautiverio se hace más pesado. ¿Ok? Interesante que el pueblo de Dios, por ser fiel al sábado, su cautiverio también, la crisis será más pesada sobre ellos. Miren ese paralelo tan exacto que estamos viendo acá en la historia. Ahora, antes que Dios liberara al pueblo de Israel, hubo una obra de sellamiento o de separación. ¿Sí recuerdan? Eso fue durante la 10ª plaga. El ángel pasa y comienza la obra de destrucción. Y Dios les había dado un mensaje. Mata al cordero pascual y la sangre rocéala sobre los dinteles de tu puerta. Esa es una obra de sellamiento. La sierva del Señor, de hecho, dice que ese acto de colocar sangre sobre el dintel de la puerta es paralelo al sellamiento de Apocalipsis 7. ¿Okay? Aquí había un sellamiento y era para proteger a los hijos del pueblo
de Dios, de los primogénitos en especial. Hubo una obra de sellamiento, hubo una marca de protección. Y lo que determinó la salvación o perdición del individuo fue la aceptación o el rechazo de la sangre del Cordero, al igual que la gran muchedumbre en Apocalipsis 7, que dice que están lavados por la sangre del Cordero. ¿Sí? Todo siempre se centra en Cristo. Cristo es el centro de la profecía. Lo único que podía protegerlos a ellos de esta gran crisis es haber aceptado la sangre del Cordero Pascual, que es Cristo Jesús. Cuando finalmente Faraón no se arrepiente, Moisés le dice en Éxodo 10:29, ya no verás más mi rostro. Ahora, esa expresión en hebreo, ya no verás más mi rostro, el modo de pensar hebreo, esconder el rostro o la cara, significa privar de gracia o rehusar favorecer. Y aquí están todas las referencias. Esa expresión en hebreo, no verás más mi rostro, en el pensamiento hebreo significa ya no tendrás más mi gracia o ya no recibirás más mis favores. Cuando Moisés le dice a Faraón, ya no verás más mi rostro, le está diciendo, la gracia se ha cerrado para ti y tu nación. Ya no verás más mi rostro. Proféticamente, después del sellamiento, ¿qué viene? El cierre del tiempo de la gracia. Muy bien. Así que cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, la ira de Faraón alcanzó su apogeo. Ahora esta es la ira del dragón. ¿Y cómo se manifestó? Faraón pasa un decreto de muerte. Después de que él sale de todo el susto y de la impresión de la muerte de su hijo primogénito, el pueblo de Dios ya había salido de Egipto. Ahora Faraón dice, no los voy a dejar vivos. Pasa un decreto de muerte. Y esa es otra prueba bíblica, que el decreto de muerte se pasa luego que la gracia se cierra. Faraón pasa un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Ahora, cuando los ejércitos del faraón alcanzan a los israelitas, los encuentran en una situación sin salida. Estaban encerrados a orillas del Mar Rojo y humanamente no había escape. El pueblo pasó por un tiempo de angustia terrible a donde pensaban que iban a perecer. Esto es paralelo al tiempo de angustia. La sierva del Señor lo describe de la siguiente manera, Patriarcas y Profetas, página 289. Los hebreos estaban acampados junto al mar, cuyas aguas presentaban una barrera aparentemente infranqueable ante ellos, mientras que por el sur una montaña escabrosa obstruía su avance. Miren, ni por los lados podían avanzar porque había una montaña y al frente estaba el agua. Estaban en una situación sin salida y detrás de ellos tenían el ejército de los egipcios. ¿Tiempo de angustia? Cuando los 144,000, cuando se pasa el decreto de muerte, los 144,000 van a estar en cuevas, en cárceles, y dice que conforme se acerque el tiempo señalado en el decreto, nos dice el conflicto de los siglos, de todas partes del mundo se conspirará para ponerle fin a la secta aborrecida. Y los encontrarán, sabrán dónde estemos. Y cuando estén allí justo a punto de darnos el golpe final, va a pasar algo bien interesante, que es lo mismo que pasó acá. ¿Qué pasó acá, lo cual hizo o cómo intervino Dios para salvar la vida de ellos? ¿Lo qué? Pero antes de que abriera el mar, hizo algo Dios. Ok, se interpuso con una nube, ¿recuerdan? Y esa nube para los egipcios era ¿qué? Oscuridad, tinieblas. ¿Qué plaga es esa? La quinta plaga, ¿ok? Y para los hebreos era ¿qué? Luz. Vamos a leerlo. Éxodo 14, versículos 19 y 20. Estas son las obras del Dios poderoso al que tú y yo servimos. Y mira lo que nos dice el ángel de Dios, dicho sea de paso, este es Cristo Jesús, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos.
Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Miren que era tan oscura que no se acercaban los unos a los otros. Saben que la quinta plaga en Apocalipsis 16 dice que caerán tinieblas sobre el trono de la bestia. Y la sierva del Señor comenta en ese capítulo, la liberación del pueblo de Dios, que cuando estén a punto de dar el golpe final a la secta aborrecida, dice que de un momento a otro caen tinieblas sobre la tierra, tan densas que no se puede ver entre sí los enemigos del pueblo de Dios, mientras que para el pueblo de Dios van a ver una luz en el cielo y van a ver el arco iris y la ley de Dios, mientras que para unos son tinieblas, para el pueblo de Dios es una luz radiante. Ahora, sabemos, Dios detuvo allí a los egipcios, ¿y qué otro acto hace Dios luego después de esto? Ahora sí abre las aguas del mar. Eso es paralelo a ¿qué plaga? ¿Qué plaga sigue después de la quinta? Las tinieblas sobre el trono de la bestia. A ver, los estudiantes de Apocalipsis. ¿El secamiento de qué? De las aguas del Éufrates. El paralelo del secamiento del Mar Rojo es paralelo al secamiento de las aguas del Éufrates. Y leemos acá en Éxodo 14, 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Qué tremendo eso, mis hermanos. Nunca antes visto. Mientras que las aguas del Mar Rojo permanecían unidas, era una amenaza para el pueblo de Dios y ayuda para los egipcios. Pero las aguas se dividen para darle al pueblo de Dios un camino de escape. Saben, en la sexta plaga, las aguas del Éufrates representan esas aguas sobre las cuales se sienta Babilonia, porque Babilonia estaba sentada sobre muchas aguas que representan los pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Y cuando todas estas naciones, muchedumbres y lenguas, después de tener su objetivo dirigido al pueblo de Dios y querer destruirlo, le retiren el apoyo al papado, y ahorita las armas que iban a utilizar contra el pueblo de Dios las utilicen contra ellos mismos, ese es el secamiento del Éufrates. Esas aguas le quitan el apoyo a Babilonia. Apocalipsis 17 dice que aborrecerán a la ramera. Eso es simbólicamente el secamiento del Éufrates. Leemos en cuanto a esto, Éxodo 14, 26 al 28, y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. ¿Ven? Las mismas aguas que antes eran ayuda para los egipcios porque no dejaban pasar al pueblo de Israel, ahora son el mismo elemento que destruye a los egipcios. Dice, para que se vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros, y la caballería, y todo el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Qué tremenda destrucción. Yo alabo a Dios porque servimos a Jehová de los ejércitos. Jehová es el poderoso en batalla. Nos dice el cántico de Moisés. ¿Tú tienes luchas? ¿Te ves enfrentado a ejércitos egipcios de Faraón, los cuales amenazan tu paz, amenazan tu espiritualidad y te llevan a un camino sin salida? Tú sirves a Jehová de los ejércitos. El mismo Jehová que dividió las aguas y permitió que el pueblo pasase en seco, y esas mismas aguas ahogó a los enemigos de su pueblo, es el mismo Dios que puede ahogar los enemigos que te perturban tu paz. Los enemigos que tratan continuamente de llevarte al pecado. Ese es Jehová de los ejércitos. Y la Biblia dice que Jehová no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese mismo Dios está dispuesto a hacer milagros hoy en tu vida, a hacer lo imposible, lo sobrenatural
por ti y por mí. Ese es Jehová de los ejércitos. Ahora, el Salmo 77, 16 al 20 nos da más detalles de esto, que esto de hecho es la séptima plaga. Okay, la quinta, sexta y séptima plaga, todas ellas están ocurriendo casi simultáneamente. Y miren lo que vemos acá, Salmo 77, versículos 16 al 20. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. Miren todo lo que sucedió mientras que el pueblo egipcio estaba pasando por el Mar Rojo y estaban siendo ahogados por las aguas. Dice, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz del trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. También hubo un terremoto, la séptima plaga. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Que hubo rayos, truenos, relámpagos y un terremoto. La descripción que vemos en Apocalipsis 17. Así que cuando Dios libró a Israel, hubo truenos, relámpagos, un terremoto y precipitación torrencial. Después que Dios ganó la victoria sobre Faraón y sus ejércitos, el pueblo entonó el himno de victoria, el cántico de Moisés, que lo encontramos en Éxodo 15. Vamos a leer solo las primeras versos de ese cántico. Éxodo 15. Miren ese cántico de guerra, ese cántico de victoria que encontramos aquí. Entonces nos dice la palabra del Señor: cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Miren ese versículo 2, me encanta. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es tu nombre. Qué poderoso ese cántico. Ese es el Dios a quien debemos nosotros enaltecer. Él es varón de guerra. Él es Dios fuerte, lo alabaré, lo enalteceré. Es un cántico de victoria. Y solo aquellos que experimenten esta victoria podrán cantar este cántico. Saben, para Dios es una burla cuando uno canta sin tener la experiencia de lo que está cantando. Para Dios eso es una burla. Muchas veces estamos acá, incluso en el servicio de canto, podemos estar cantando, oh cuán dulce estar en Cristo, cuando nuestro corazón y nuestros pensamientos están en otra cosa mientras cantamos. O podemos estar cantando, no yo sino Él, cuando yo estoy viviendo para mi egoísmo. El cántico debería ser la expresión de mi experiencia. Y el apóstol Pablo nos amonesta que cantemos con el espíritu y con el entendimiento. No cantar por cantar. El servicio de canto no es un relleno. Muchas veces nosotros, saben, la mentalidad a veces pensamos que es un relleno, entonces no venimos a la hora del servicio de canto, porque decimos, bueno, ahí me da tiempo para llegar. El culto no comienza cuando comienza el predicador a predicar. El culto comienza con el servicio de canto. Porque el servicio de canto es un acto de adoración. Estamos adorando al Dios de los dioses, al varón de guerra. Si no nos gusta cantar, no estamos listos para cantar el cántico de Moisés y del Cordero. No nos estamos preparando para el cielo. Si no nos gusta cantar, en la eternidad y en el cielo van a haber cánticos y alabanzas por toda la eternidad. Va a ser el cielo un lugar muy aburrido para nosotros si no nos gusta alabar a Dios. Nosotros acá, el Señor nos ha traído a esta escuela y a este lugar para prepararnos para cantar ese cántico.
Oh, ese cántico va a ser glorioso, Cristian. Y no vamos a necesitar ensayos porque saldrá desde nuestro corazón. Saldrá desde nuestra propia experiencia. Voy cerrando con estos apartes, el conflicto de los siglos, páginas 619, 620. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Mira, esto es similar a Faraón viniendo con sus ejércitos para atacar a Israel. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, la gente conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche de golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, así como Israel a orillas del Mar Rojo. Mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora del supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá. ¿Para qué? Para librar a sus escogidos. Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa. En inglés dice rush, así como las aguas del Éufrates que inundan, arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios, o sea, la luz para el pueblo de Dios, se extiende a un lado y al otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolarizadas, que están simbolizadas por las aguas sobre las cuales se sienta la ramera, se sienten contenidas en el acto. O sea, se secan las aguas del Éufrates. Sus gritos de burla expiran en sus labios, olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo del pacto divino y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. Nos dice luego la Escritura, entonces en aquel día el pueblo cantará cántico como noche en que se celebra Pascua. Ese mismo cántico de liberación como esa noche en que se celebra Pascua, el pueblo de Dios cantará cántico como noche en que se celebra Pascua. Apocalipsis 7:16 nos dice, ya no tendrán hambre, ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, hablando de los 144,000, ni calor alguno. Esto es otro indicio que ellos pasarán por la plaga, por las 7 postreras plagas, cuando las aguas estén todas, tanto las del mar como las aguas dulces, estén en sangre, experimentarán sed. Cuando el sol caliente 7 veces más, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Los 144,000 vivirán en los últimos días de esta tierra. Yo soy convencido que los 144,000 ya están vivos sobre la tierra. El Señor ya los está preparando. La pregunta con la cual yo quiero dejarlos hoy, ¿te estás preparando para ser parte de los 144,000? Los 144,000 no van a ser parte los que somos inconstantes en la vida espiritual con Cristo Jesús. No van a ser parte los que nos gustan más los placeres, los que nos gusta más la vida buena, los que nos gusta más la recocha en vez de estudiar y orar. Ninguno de esos van a ser parte de los 144,000. Los que no escuchan consejos, quizá tampoco sean parte de los 144,000. Los que le den rienda a sus emociones y a su sentimentalismo, porque alguien les dijo palabras bonitas y se sienten vacíos emocionalmente, no serán parte de los 144,000. Estamos viviendo en un tiempo donde Dios está preparando este grupo. Este grupo es especial. La Biblia le llama serán las primicias. Y en la Biblia las primicias no solamente es lo primero que se recoge
sino que es el mejor fruto, the choicest, dice en inglés, lo mejor de lo mejor. Yo quiero ser para Cristo lo mejor de lo mejor. Yo no sé en cuanto a ti, yo quiero ser para Cristo lo mejor de lo mejor. ¿Quieres tú ser lo mejor para Cristo? ¿Quieres permitir que su sangre te limpie de todo pecado? Señor te bendiga. Vamos.